El insumergible Titanic. Los icebergs son de las cosas más hermosas que hay en la naturaleza. Y sin embargo, cada uno de ellos supone un peligro para el navegante. La temporada solo está comenzando, pero creemos que nos aguarda un año muy activo, con más de 300 icebergs a lo largo de los 48 grados norte, y probablemente similar a lo que fue en 1912. Roger, entendido. Ahora está despejado. Muy bien. Puertas abiertas. Una de las cosas que hacemos cada año es lanzar coronas de flores lo más cerca posible a la posición en la que se hundió el Titanic. Con gran respeto y veneración conmemoramos hoy el aniversario del hundimiento del Titanic aquí en el Atlántico Norte. Hace ya más de 96 años que recordamos la importancia de nuestra misión. Recordamos a las más de 1500 almas que perecieron aquí en el ciego día del 15 de abril de 1912. Arroja, arroja, arroja. Gracias, Roger. El que más de 1500 personas perdieran la vida es algo terrible. Es algo inaudito que no queremos que vuelva a suceder jamás. Las noticias sobre el número de vidas perdidas llegaron el 16 de abril de 1912, un día después del desastre. Los apesadumbrados parientes de las víctimas querían saber cómo había podido suceder lo imposible. El Titanic estaba diseñado para ser el barco más lujoso, pero también el más seguro. Aunque fuera embestido por otro barco, permanecería a flote. Sin embargo, solo tardó 2 horas en hundirse tras colisionar con un iceberg. Dos semanas después, se organizó una investigación para averiguar si el desastre podría haber sido evitado y si alguien era responsable de la pérdida de 1523 vidas. Muy bien. El letrado del gobierno británico fue el reputado abogado Sir Rupert Isaacs. Esta es la documentación. El testigo clave era Bruce Ismay, 50 años, presidente de White Star, propietaria del Titanic y uno de los pocos hombres que sobrevivieron al viaje inaugural. También fueron citados el radiotelegrafista Harold Bright y el oficial segundo Charles Lightoller, el oficial más antiguo que había sobrevivido. Como gran parte de la tripulación había muerto en el desastre, el testimonio de estos 3 hombres sería vital a la hora de decidir si la negligencia había sido de la tripulación del barco o de los dueños del mismo. Llamen al señor Ismay. Deduzco que usted mismo dio las instrucciones para la construcción del Titanic. Sí. ¿Y ustedes consideraron la cuestión de la flotabilidad del barco en caso de accidente o de emergencia? Así es. ¿Prestaron alguna especial consideración a proporcionar espacio adicional a los botes salvavidas? Nosotros asumimos que el barco estaba considerado como imposible de hundir. Fue considerado como un bote salvavidas. Dos años antes de la fecha de la botadura, Ismay se reunió con su diseñador jefe, Alexander Carlisle, un encuentro que daría comienzo a la cadena de acontecimientos que conducirían al desastre. Su primera decisión comprometería la integridad estructural del barco. La escalera tiene que ser más grandiosa. Pues habrá que rebajar los mamparos. ¿Hay algún problema? ¿No es seguro? Desde luego, disculpe. Los compartimentos son estancos. Si hay una filtración, se puede sellar cada compartimento mediante una puerta eléctrica accionada desde el puente. Aunque se inunden 4 compartimentos, permanecerá a flote. Bien, vamos a rebajar los mamparos. Quiero una escalera lujosa, amplia, grandiosa. La altura de los compartimentos estancos sería rebajada a tan solo 3 metros por encima de la línea de flotación. La cubierta del barco no debe estar abarrotada. ¿Abarrotada? Sí, abarrotada. La gente no paga para ver botes salvavidas. Pensé que 48 serían suficientes.
Si la Junta de Comercio aumenta sus requisitos... No anticipemos acontecimientos, ¿de acuerdo? Sigamos adelante. Veamos esto. ¿Y el encuentro con el señor Ismay duró 4 horas? Sí, hablamos de todos los adornos del barco. Dejémonos de adornos, estamos hablando de botes salvavidas. Al tema de los botes le dedicamos 5 o 10 minutos. ¿Y cuántos botes salvavidas pensó que debía haber? Debía haber 3 en cada grupo de pescantes. ¿Y cuántos botes serían en total? 48. ¿Usted pensó que debía haber 48? Sí. Pero en realidad, ¿cuántos botes había? 16. 16. Mientras Carlisle cambiaba sus diseños del Titanic, a 3.200 kilómetros de distancia de la costa oeste de Groenlandia, un glaciar compuesto de nieve de 10.000 años de antigüedad alcanzó el océano. Una masa de hielo se rompió liberándose del glaciar, creando un iceberg. Era uno de los 40.000 icebergs que nacen cada año a lo largo de la costa de Groenlandia. Un mes después, el recién creado iceberg comenzó un periplo que duraría más de 2 años y que lo llevaría alrededor de la bahía de Baffin para proseguir hacia Terranova. Pero las oportunidades de sobrevivir a los mares traicioneros eran escasas. Decenas de miles de icebergs se desprenden de Groenlandia cada año, bajan por la costa de Labrador y de Terranova, y un porcentaje muy pequeño, quizás solo 1 de cada 4, alcanza la zona en la que se convierte en una amenaza para la navegación. Rastrear el recorrido de estos icebergs es un reto continuado para Donald Murphy, oceanógrafo de la Patrulla del Hielo. A la gente le sorprende descubrir que cuando se desprende un iceberg del glaciar de Groenlandia, su primer movimiento no es hacia el sur, sino que en realidad empieza a moverse hacia el norte, a lo largo de la costa de Groenlandia, antes de su periplo hacia el sur. En abril de 1910, el iceberg continuaba su viaje hacia la costa oeste de Groenlandia, empujado por la corriente del océano. Al mismo tiempo comenzaban las obras de construcción del casco del Titanic, el barco más grande del mundo. La construcción naval pasaba por una época de transición. La máquina estaba reemplazando al hombre y el acero al hierro. Los constructores del Titanic querían que el casco se hiciera con planchas de acero sujetadas por remaches de acero. Pero esto solo era posible utilizando una gran máquina remachadora neumática. Pero este equipamiento era demasiado grande para poder ser utilizado en las zonas curvas del barco. De modo que los operarios tuvieron que sellar las planchas manualmente, utilizando remaches de hierro forjado, que eran más fáciles de martillar en su sitio. Era una práctica muy extendida, y durante casi un siglo nadie sospechó que tuviera algo que ver con el hundimiento del barco. Pero todo esto cambió en 1996 tras una expedición al pecio del Titanic, donde descubrieron por primera vez que se habían utilizado remaches de hierro para hacer partes del casco. Jennifer Hooper McCarthy formó parte del equipo de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore que comenzó una investigación forense de los remaches. El primer paso en la investigación forense era descubrir de qué estaban hechos esos remaches y cómo se conduciría ese material bajo diferentes test mecánicos. Para explorar los efectos de la utilización de hierro forjado en vez de acero, se reprodujo una sección del casco del Titanic utilizando planchas de acero sujetadas por remaches de hierro. Comparamos un remache de hierro forjado con uno de acero y descubrimos que por cada pequeño movimiento de una plancha de acero alcanzaríamos un punto en el que el remache de hierro forjado empezaría a fallar. Tenemos un barco imposible de hundir, que es lo último de lo último en 1912, construido con planchas de acero de 1 pulgada y remaches de hierro forjado. En 1910, aunque sabían que el acero era más resistente que el hierro, los constructores del Titanic pensaron que el hierro en la sección de proa sería suficientemente fuerte, pero resultaría ser un defecto fatal. Best número 3. Aprobado.
Desde el primer día en que fue diseñado estuvo casi condenado. De modo que este fue, por decirlo de alguna manera, el talón de Aquiles del Titanic. Para mayo de 1911, el trabajo en el casco estaba acabado. Tras comprobar que todas las planchas de acero y todas las junturas eran estancas, fue botado al dique flotante. Nadie era consciente de la debilidad que se escondía en la proa del barco, ni de la presencia de un iceberg a 3.000 kilómetros de distancia. Para el verano de 1911, el iceberg tenía 18 meses y se desplazaba sin rumbo alrededor de la bahía de Baffin, una zona donde la mayor parte de los icebergs van a concluir su viaje. Solo una diminuta fracción llegaría a alta mar en el Océano Atlántico. A lo largo del recorrido del desplazamiento de un iceberg, hay numerosas bahías y zona de aguas poco profundas donde los icebergs pueden quedar atrapados y en su gran parte destruidos antes de proseguir hacia el sur, hacia la isla de Terranova. Durante los 6 meses siguientes, el Titanic se hallaba en las etapas finales de su equipamiento. Un ejército de carpinteros y artesanos trabajaban para dotar de comodidad y esplendor el interior del barco. El capitán elegido para el viaje inaugural era Edward John Smith, el capitán más experimentado de la línea White Star. Iba a ser su último viaje antes de jubilarse. Smith era un capitán muy apreciado y recibía el mote de capitán de los millonarios. Personas como Vanderbilt, Guggenheim e incluso como J.P. Morgan llegaban a cambiar sus planes de viaje para navegar con él, para poder navegar en un barco al mando del capitán Smith. En marzo de 1912, el Olympic, barco gemelo del Titanic, regresó para efectuar reparaciones de emergencia y las obras de la fase final del Titanic quedaron paralizadas. El viaje inaugural tuvo que ser aplazado un mes. En vez de en marzo, zarparía a mediados de abril, el mes en que más icebergs aparecen en las rutas de navegación en el Atlántico Norte. A pesar de tener tan solo una oportunidad sobre 100 de supervivencia, el iceberg había logrado llegar al sur hasta la costa este de Terranova. El 2 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Belfast rumbo a Southampton, donde recogería a sus primeros pasajeros. La demora del viaje inaugural del Titanic forzó al capitán Smith a realizar una reorganización de la tripulación en el último minuto. Una decisión que tendría profundas consecuencias. Buenas tardes, caballeros. Como saben, el Olympic está en dique seco. Y se ha decidido que el oficial en jefe del Olympic, el señor Wilde, se una a nosotros como oficial en jefe. Por lo tanto, señor Murdoch, usted será ahora primer oficial. Y señor Lightoller, usted será el segundo oficial. Señor Blair, desearía hablar con usted en privado. ¿No es increíble? La llegada de oficiales desde el Olympic significó que Murdoch y Lightoller fueron degradados, y a Blair se le pidió que abandonara el barco. En su prisa por desembarcar, Blair se llevó accidentalmente la llave de su taquilla que contenía los prismáticos para las vigilancias desde la cofa. La decisión del capitán de reorganizar la tripulación había conducido al primer incidente crítico a bordo del barco. El día antes de su viaje inaugural a Nueva York, el Titanic recibió el visto bueno final de un inspector de la Junta Británica de Comercio. 16 botes salvavidas, con capacidad para 70 personas en el peor de los casos. Las dimensiones de los transatlánticos se habían cuadriplicado en los últimos 15 años, pero las reglamentaciones de los botes salvavidas de la Junta de Comercio eran las mismas. La Junta de Comercio había redactado la reglamentación sobre el salvamento de vidas, pero no la había actualizado en consonancia con barcos como el Titanic. El Titanic fue aprobado. 16 botes salvavidas fueron considerados satisfactorios para más de 2.000 personas.
A 3.200 kilómetros de distancia, el iceberg se desplazaba hacia los 48 grados norte, una zona de latitud considerada crítica por la Patrulla Internacional del Hielo. La amenaza más grande en términos de la ubicación de los icebergs comienza a unos 48 grados norte, es decir, en la línea magenta que cruza hasta los grandes bancos. Cuando hay más de un par de icebergs al sur de los 48, nuestra ansiedad se dispara, ya que eso supone una amenaza para los barcos. La Patrulla Internacional del Hielo se formó tras el hundimiento del Titanic para monitorizar las rutas de navegación y advertir a los navegantes de cualquier iceberg al sur de la latitud de 48 grados norte. En 2006 tuvimos 0 icebergs cruzando los 48 grados norte. En 2007 tuvimos 324. En 2008, en tan solo las 3 últimas semanas, hemos tenido más de 300. La misma anomalía tuvo lugar en abril de 1912. Alrededor de 300 icebergs, el mayor número desde hacía 50 años, se dirigió al sur hacia las rutas de navegación. A mediodía del 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de los muelles de Southampton rumbo a Nueva York con 600 tripulantes y más de 1.500 pasajeros. La última superviviente viva es Milvina Dean, entonces un bebé de solo 10 semanas que viajaba con sus padres. Como muchas de las familias que embarcaron en Southampton, los padres de Milvina iban en busca de una nueva y próspera vida. Mi padre iba a abrir un estanco en Kansas, así que imagino que se gastó todo su dinero en eso y no pudo permitirse nada más que viajar en tercera clase, porque era un barco de mucho lujo. Todos los millonarios y multimillonarios iban a bordo, y lo más importante que dijeron es que era imposible que se hundiera. Después de recoger más pasajeros en Francia y luego en Irlanda, el plan del capitán Smith era cruzar el Atlántico en 6 días. Necesitaría cruzar los casi 5.000 kilómetros del océano a una velocidad de poco más de 19 nudos, el equivalente a 35 kilómetros por hora. Para evitar los icebergs de la primavera, el capitán Smith programó una ruta sur para cruzar el Atlántico. Esta era una práctica estándar en la época. Navegando tan al sur, el capitán Smith sacaría el barco de la región conocida de los hielos. El vasto iceberg blanco había continuado a la deriva incluso más al sur, hacia una zona conocida como los Grandes Bancos. A pesar de haber sido erosionado por el mar, su tamaño era 10 veces superior al del Titanic. Aproximadamente un octavo de la masa de un iceberg sobresale por encima de la superficie del mar. Es conocida la clásica expresión de «esto es solo la punta del iceberg». La mayor parte de su masa está por debajo de la superficie del océano y es invisible. Lo que vemos solo es una porción relativamente pequeña del hielo. Durante los meses de marzo a agosto, la patrulla de los icebergs efectúa un reconocimiento de los grandes bancos. Los barcos que cruzan el océano desde Europa a los Estados Unidos y Canadá tomarán la ruta más corta posible. Nuestro trabajo es asegurarnos de que lleguen a buen puerto. Si los icebergs se interponen en su camino, debemos proporcionarles esa información para que puedan desviarse hacia el sur. Tenemos niebla o nubes el 70% del tiempo, así que ahí es donde intervienen los radares. Utilizamos un radar de inspección delantera y un radar de inspección lateral que cubre un radio de unos 50 kilómetros. Si el mar está demasiado en calma y estamos detectando demasiadas cosas en la superficie del océano, por ejemplo, aparejos pesqueros o una ballena, y no estamos seguros de lo que se recibe a través del radar, descenderemos hasta unos 150 metros por debajo de la superficie del océano para tratar de identificar visualmente el objetivo. Pero en 1912, los barcos debían fiarse de las alertas de hielo procedentes de los barcos cercanos y de sus vigías en las cofas.
Y como Blair se había marchado con la llave de la taquilla de los prismáticos, los vigías Fleet y Lee tuvieron que depender únicamente de su propia vista. Al haber sido degradado de primer oficial a segundo oficial, Charles Lightoller era ahora el responsable de la COFA. ¿No es conveniente proporcionar prismáticos a los hombres de vigía? Eso depende de la opinión del oficial de guardia. No estoy hablando de la opinión de los oficiales en general, sino de su opinión particular en cuanto a la utilidad de los prismáticos. Sí, creo en su utilidad. Explique a su señoría por qué no les proporcionaron prismáticos a los vigías del Titanic. No, yo no puedo ofrecer ninguna explicación. De haber sido un asunto a su discreción, ¿se los habría proporcionado? Si hubieran estado a bordo del barco, podría haberlo hecho. ¿Tenían prismáticos en el puente? Los teníamos. ¿Cuántos tenían? Uno por cada oficial y uno para el puente. Para que pudiera haber prismáticos disponibles en cualquier momento durante la travesía. En el puente. En el puente, y que podrían haber sido entregados o dados a los vigías. Esta negligencia por parte de Lightoller sería posteriormente aprovechada por la prensa mundial. A las 9 de la mañana del domingo 14 de abril, el Titanic ya había efectuado más de la mitad de la travesía del Atlántico. Sus mástiles de 60 metros de altura sostenían antenas que permitían que su sistema de radio sin hilos comunicara con otros barcos hasta casi 650 kilómetros de distancia. El radiotelegrafista primero, Jack Phillips, comenzaba a recibir alertas de icebergs de otros barcos que se hallaban más al oeste de ellos. La primera alerta del día procedía del transatlántico Caronia. Daba la ubicación de una zona de hielos y de icebergs que estaban a un día de navegación del Titanic. Jack Phillips trabajaba en un sistema de turnos con su ayudante Harold Bright. Usted fue designado por la compañía Marconi para actuar como radiotelegrafista ayudante en el Titanic. Sí. ¿Era el señor Phillips el oficial responsable? Sí. Bright y Phillips no eran empleados del Titanic, sino de la Marconi. ¿Un desayuno largo? Aunque mantenían comunicación con otros barcos, enviar mensajes de los pasajeros era su forma de ganar dinero. Querida Jenny, Roger me ha pedido en matrimonio. He dicho que sí. Estoy preocupada porque también le dije que sí a Arthur. Besos. El primero de muchos otros. ¿Necesitas algo antes de acostarme? Sí, lleva esto al capitán Smith. Suponiendo que llega un mensaje a la sala Marconi para el capitán, ¿qué hace usted? Llevárselo al capitán. Supongo que sería en un papel. Sí, un papel metido dentro de un sobre. Señor, simulacro de evacuación a las 11. ¿A las 11? Sí, señor. Señor, es para el capitán Smith. Gracias, señor. Bright, señor. Las alertas de hielo no eran infrecuentes en primavera, y la región de hielo en el mensaje del Caronia se hallaba muy lejos del Titanic. Acudiré al servicio religioso, señor Murdoch, y luego realizaré mis rondas. Sí, señor. Eso significa que el simulacro queda cancelado. El capitán nunca dio una razón por haber cancelado el simulacro, pero fue una decisión que costaría muchas vidas. No habría ningún otro simulacro. En caso de una emergencia, la tripulación no se había preparado. Mientras el capitán leía su sermón, el iceberg estaba siendo desplazado más al sur, más allá de los grandes bancos por la corriente del Labrador, y se hallaba a menos de 500 kilómetros de distancia. Pero pronto alcanzaría la corriente del Golfo, una corriente oceánica que tiene su origen en el este de los Estados Unidos. La corriente del Golfo puede tener una temperatura de entre 15 y 18 grados centígrados. Y en esas condiciones, un iceberg no durará mucho. El batir de las olas deteriora el iceberg en la línea de flotación y al final se va rompiendo a pedazos. Un iceberg mediano podría desaparecer en tan solo 10 días.
El Titanic se dirigía al suroeste hacia la corriente del Golfo. En cualquier año normal eso estaría demasiado al sur para toparse con un iceberg. Pero 1912 no era un año normal. A mediodía del domingo 14 de abril, Phillips recibió la segunda alerta de hielo del día. Procedía del buque a vapor Baltic y daba la ubicación de la región de hielo que contenía icebergs. Una zona a la que se estaba dirigiendo el Titanic. El prefijo MSG indicaba que era para la atención del capitán. Habría 5 alertas de hielo durante el día, pero esta sería la última que recibiría el capitán. A las 2 de la tarde, el capitán entregó el mensaje a Ismay. Cualquiera diría que nos dirigimos al Polo Norte. 2 semanas después del desastre, la investigación intentaría demostrar que Ismay había querido que el capitán se ciñera al calendario y no hiciera caso de las alertas de hielo. ¿Por qué cree que el capitán le entregó a usted el marconigrama? Por simple información, creo. Usted sabía que la proximidad de los icebergs era un peligro. Usted lo sabía, ¿verdad? Siempre es un peligro el hielo. ¿Y sabía que se encontrarían en la región de los hielos aquel domingo por la noche? Sí. Y por consiguiente eso instaba a los responsables de la navegación del barco a ser muy cuidadosos. Naturalmente. ¿Y no hubiera sido necesario reducir la marcha por los icebergs? Me imagino que sí. Entonces, ¿con qué objeto se continuó a toda máquina durante la noche si esperaban icebergs? ¿Por qué lo hicieron? Supongo que el capitán estaría ansioso por cruzar la región de los hielos. No querría minorar ante la posibilidad de que cayera la niebla. Entonces el objeto de ello fue el de cruzar lo más rápido posible. Supongo que si un hombre, en una noche clara, pudiera divisar un iceberg, estaría justificado que quisiera cruzar la región de los hielos lo más rápido posible. A pesar de la falta de pruebas, muchos periódicos americanos aún creían que Ismay había pedido al capitán Smith que fuera más rápido. El capitán Smith era comodoro de la línea White Star. Había sido designado para ese cargo por el padre de Bruce Ismay. Incluso alguien como Bruce Ismay trataría con deferencia la palabra del capitán Smith. El capitán es omnipotente a bordo del barco. Es Dios a bordo. Su palabra es la palabra de Dios. El Titanic navegaba en una dirección alejada del iceberg, pero estaba a punto de cambiar de rumbo. El capitán Smith había planeado un cambio de rumbo desde suroeste a oeste a las 5:30 de la tarde, pero demoró 20 minutos el cambio de dirección para permitir que el barco navegara más al sur y evitara la región de hielos anunciada en el radiomensaje del Baltic. Sur 86 oeste, señor Hitch. Firme en la maniobra. El capitán creía que se estaba dirigiendo a una zona segura de la corriente del Golfo donde no había icebergs. Pero en 1912 tuvo lugar un fenómeno que permitió a los icebergs desplazarse más al sur de lo que se creía posible. La corriente fría del Labrador se había adentrado en la corriente del Golfo, formando una capa de protección fría alrededor del iceberg. La corriente del Labrador llega hasta donde se lo permite la corriente del Golfo. Dependiendo de la localización exacta de la corriente del Golfo, el agua fría puede desplazarse muy lejos hacia el sur hasta la cola del banco. Si la corriente del Golfo se mueve hacia el sur, tenemos un agua relativamente fría adentrándose mucho en el sur, en el Océano Atlántico Norte hasta las rutas marítimas. En años recientes, los icebergs se han desplazado hasta una latitud tan al sur como Filadelfia. El iceberg era 10 veces más grande que el Titanic y estaba a unos 200 kilómetros. Ahora había sido visto por el buque a vapor Californian, que había enviado un mensaje de alerta al Titanic. Mientras Phillips descansaba en el camarote junto a la sala de comunicaciones, su ayudante Bright estaba manejando la radio. Y aunque Bright había oído el mensaje del Californian, no respondió. Aunque sabía que le estaban llamando, ¿usted tenía otra cosa que hacer? Sí. En aquel momento, ¿qué asunto estaba usted atendiendo?
transcribiendo las cuentas. Aunque Phillips y Bright eran operadores de radio bien preparados, estaban muy mal pagados y dependían del envío de mensajes de los pasajeros para ganarse su sueldo. A las 7:20 de la tarde, Bright terminó sus cuentas y luego interceptó el mensaje del Californian, que alertaba de 3 grandes icebergs vistos en latitud 42 norte, longitud 49 oeste. Es para el capitán, voy al puente. Pero el capitán Smith ya había abandonado el puente y ahora estaba cenando con los pasajeros. Si Bright le hubiera llevado el mensaje antes, el capitán lo habría recibido y habría podido tomar medidas. Y usted se lo entregó simplemente a un oficial en el puente. Es para el capitán. Sí. ¿Qué oficial? No lo recuerdo. Ninguno de los oficiales supervivientes recuerda haber visto este mensaje. Incluso hoy, nadie sabe si el mensaje fue entregado. A las 7:30, el Titanic avanzaba a toda máquina a casi 40 kilómetros por hora. Alcanzaría el iceberg en tan solo 4 horas. Incluso las condiciones del mar contribuirían al destino fatal del barco. A las 8:55, el capitán Smith inspeccionó el puente antes de retirarse a descansar. Hace frío. Sí, hace frío, señor. Tampoco hay viento. No, señor. A decir verdad, hay calma chicha. Sí, calma chicha. Ambos se darían cuenta que, puesto que había calma chicha, sería más difícil ver el hielo. Pues en lo que respecta al iceberg, sí, sería más difícil. Naturalmente, no se podría ver el agua rompiendo en él si no había viento. No podríamos contar con eso. Debería haber reflejos de luz procedentes de los icebergs, señor. Sí, siempre que permanezca despejado. En caso de que surja alguna duda, avíseme. Sí, señor. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor Lightoller. Entonces, en aquel momento, habían establecido que estaban a punto de toparse con icebergs. No, no necesariamente. Sabíamos que estábamos en las proximidades de los hielos, aunque se puede cruzar el Atlántico durante años con alertas de hielo y no verlo nunca, y otras veces lo ves sin ninguna alerta. ¿Hubo alguna conversación entre ustedes sobre la velocidad? No. Entonces avanzaban a toda máquina. Sí. ¿Como a 21 nudos y medio? Sí. ¿No estaban tomando ninguna medida para reducir la velocidad? No, señor. Entonces, en cuanto a la seguridad, dependían totalmente de los vigías. Sí. ...9:45 de la noche. El iceberg estaba a 80 kilómetros de distancia. No había habido olas que lo erosionaran, y como estaba rodeado de agua fría, se había derretido muy poco. En la sala de comunicaciones, Phillips tenía 2 horas para enviar los mensajes de los pasajeros mientras el Titanic estuviera en el radio de acción del receptor del Cabo Reis en Terranova. Pero su trabajo fue interrumpido por la quinta y más crítica alerta de hielo del día, procedente de otro barco, el SS Mesaba, que daba la ubicación precisa de una zona que contenía icebergs, que se hallaba a tan solo 80 kilómetros del Titanic. La información habría alertado al capitán de que el Titanic iba directamente hacia el iceberg. Pero la alerta llegaba sin el prefijo MSG, y entonces Phillips interpretó que el mensaje no era urgente y prosiguió enviando los mensajes de los pasajeros.
El mensaje no visto del Mesaba fue un eslabón más en la cadena de desafortunados acontecimientos. No solo el mar estaba en calma chicha, sino que era también una noche sin luna. Una rara combinación de condiciones que hizo difícil ver a los icebergs en la distancia. Como sucedía para todos los barcos de pasajeros de la época, no existía un procedimiento oficial para aminorar la marcha debido al hielo. Navegando a toda máquina, el Titanic alcanzaría el iceberg en 2 horas. Pero no conscientes de su existencia, la principal preocupación de los oficiales eran los icebergs pequeños de baja envergadura llamados growlers. Todos los icebergs son peligrosos, pero a decir verdad, un iceberg pequeño o incluso un growler que tan solo podría tener el tamaño de un coche pequeño pueden ser muy peligrosos. Es cierto que el riesgo de que un barco colisione con él es probablemente inferior, pero la posibilidad de que un barco no lo vea es superior. Vigilad que no haya hielo. Especialmente hielos pequeños y growlers. Y seguid así hasta que amanezca. Sí, señor. ¿Qué es un growler? Un growler es en realidad la peor forma de hielo. Es un iceberg más grande que se ha derretido. Es una masa sólida de hielo que es más baja en el agua y mucho más difícil de ver que las superficies de hielo y los icebergs. ¿Y a qué velocidad iba el barco? 21 nudos. 21 nudos es alrededor de 39 kilómetros por hora. ¿Consideraba usted que se podía ver un growler a una distancia segura de noche yendo a esa velocidad? Yo considero que podría haber un growler a 1,5 kilómetros y probablemente a 2 kilómetros. A las 10, Fleet y Lee iniciaron su vigilancia. Los vigías dedicarían su vigilancia a los growlers, sin saber que el peligro se avecinaba bajo la forma de un iceberg de 30 metros de altura, la misma altura que la cofa. A la vista de este accidente, si se hallara en las mismas circunstancias, ¿insistiría usted en avanzar a 21 nudos y medio? Verá, sería una negligencia que siguiéramos insistiendo imprudentemente estrellándolo contra un iceberg a pesar de todo. Indudablemente no deberíamos hacerlo. Lo que yo quiero sugerir es que fue una imprudencia, a la vista de las condiciones anormales y a la vista del conocimiento de que el hielo se hallaba en las proximidades, proceder a 21 nudos y medio. Todo lo que puedo decir es que la imprudencia es aplicable a prácticamente todo comandante que cruza el océano Atlántico. También a las 10, llegó Murdoch para hacerse cargo de la guardia de Lighthowler. El mar está como un cristal. Nunca había visto nada parecido. Sigan vigilando. A las 11, el iceberg solo estaba a 25 kilómetros de distancia. Mientras Bright dormía en el camarote de comunicaciones, a Phillips se le acababa el tiempo para enviar todos los mensajes de los pasajeros. El barco más cercano al Titanic, el Californian, envió un mensaje para decir que se habían detenido aquella noche debido al hielo. Pero su operador de radio no había esperado a que Phillips dejara de enviar sus mensajes y los había neutralizado con una señal poderosa. ¡Ah! ¡Maldito idiota! La respuesta de Phillips fue decirle al Californian que dejara de enviar alertas de hielo mientras él estaba ocupado con los mensajes de los pasajeros. ¿Quién es? El Californian envía informes meteorológicos y yo debo terminar esto. ¿Quieres que me encargue yo?
No, sigue durmiendo. Podrá sustituirme a las 12. No pienso trabajar más. Se acabó. La respuesta del Californian fue apagar su equipo de radio durante la noche. El Titanic había perdido el contacto por radio con el único barco que estaba a menos de 2 horas de distancia. Para las 11:30, el iceberg estaba a poco más de 6 kilómetros. Viajando a 40 kilómetros por hora, el Titanic colisionaría con él en 10 minutos. ¿Ves algo? No, señor. Sin prismáticos y el aire helado, hacía difícil que Fleet mantuviera los ojos abiertos. 2 semanas después, la investigación pública intentaría establecer a quién debía culparse por la falta de prismáticos en la cofa. Si hubiera habido prismáticos en la cofa, ¿los habría utilizado? Sí. ¿Constantemente? Sí. Después de todo, usted es el hombre que descubrió el iceberg. Sí. Si hubiera sido necesario tener prismáticos, ¿no cree que debería haber acudido o telefoneado al puente diciendo: me dijeron que mantuviera los ojos bien abiertos y no tengo ni prismáticos? Ellos ya lo sabían. Pero usted no les llamó la atención al respecto. No. No, señor. ¿Cree que si hubiera contado con prismáticos habría visto al iceberg antes? Desde luego. ¿Cuánto tiempo antes cree que lo habría visto? A tiempo para que el barco desviara su rumbo. Entonces es su opinión que si hubiera tenido prismáticos, eso habría inclinado la balanza entre la seguridad y el desastre. Sí. Osa menor. Osa mayor. Orión. A las 11:39, el iceberg solo estaba a casi 1 kilómetro de distancia, pero Fleet aún no lo había visto. ¿Está ahí Murdoch? ¿Hay alguien? ¡Iceberg! ¡Hay un iceberg! ¡Todo a estribor! Tras poner los motores del barco marcha atrás, el instinto de Murdoch fue el de virar para alejarse del iceberg. Fue otra decisión que sellaría el destino del Titanic. Vamos. Vamos. ¿Con qué hemos chocado? Con un iceberg, señor. He cerrado la puerta estanca. ¿Ha hecho sonar la campana? Sí, señor. He enviado a Bosco a comprobar los daños. Como medida de precaución, separaron los motores. El barco era tan vasto que se tardarían 20 minutos en evaluar los daños. Tranquilos, no se preocupen. No ha pasado nada. Sí, pueden volver a sus caminos. Tranquilícense, por favor. A medianoche, el capitán Smith había recibido el informe de daños. ¿Qué sucede, capitán? ¿Hemos chocado con algo? Hemos chocado contra un iceberg. ¿Es grave? ¿Está haciendo agua? Se está hundiendo, señor Ismay. Pero eso es imposible. En 2 horas estará en el fondo del océano. ¿No podemos sellar los compartimentos? Lo hemos hecho atrapando a cientos de hombres. Y no funciona. No lo entiendo. Debería mantenerse a flote con 4 compartimentos inundados. Se han inundado 5, señor Ismay.
Estaré en la sala de radio, señor Murdoch. ¿Preparo los botes salvavidas, señor? Sí. Que no cunda el pánico entre los pasajeros. Entendido, señor. 20 minutos después de la colisión con un iceberg, la mayor parte de la tripulación y todos los pasajeros creían que los daños en el barco eran mínimos, sin saber que el barco estaba dejando entrar 400 toneladas de agua por minuto. El mero volumen de agua suponía tanto peso que estaba arrastrando hacia abajo la proa del buque. Y a medida que se sumergía cada compartimento, el agua rebosaba inundando el siguiente compartimento. Los principios matemáticos del buque, a medida que cada compartimento se inundaba y zozobraba, se verificaban puntualmente. Si Ismay no hubiera decidido rebajar los mamparos, entonces el barco se habría inundado más lentamente. Y si el barco hubiera chocado de frente con el iceberg, entonces no se habría hundido. Creo que si William Murdoch se hubiera lanzado directamente contra el iceberg, el Titanic habría sobrevivido. El impacto principal habría sido absorbido por su mamparo de colisión, por la pared de acero justo hasta la cubierta de intemperie, la cubierta más alta dentro del buque. La última vez que un barco había chocado con un iceberg fue en 1879, cuando el SS Arizona chocó con uno frontalmente. La proa quedó totalmente destruida, pero el barco permaneció a flote. Durante los años siguientes, grupos de investigación han intentado comprender por qué el Titanic tardó solo 2 horas en hundirse. Jennifer Hooper McCarthy volvió a examinar las transcripciones de la investigación para entender por qué un impacto de refilón fue tan letal. Tenemos muy pocos datos de cómo fue el impacto. Lo que sabemos solo se basa en el testimonio de los supervivientes de 1912. ¿Puede decirnos si el buque estaba virando a babor cuando chocó con el iceberg? Viró a babor y el iceberg chocó con él en la proa de estribor. ¿Puede darnos una idea del aspecto que tenía el iceberg? Era una enorme masa. Pero usted creyó que no era nada serio. Sí, eso pensé. Y usted pensó que era bastante grave, pero no tanto. Sí. Gracias, Dios mío. Fleet creía que el barco apenas se había rozado con el iceberg. También muchos pasajeros pensaron que la colisión había sido insignificante. Algunas personas apenas lo notaron, otras lo explicaron como una especie de golpe de refilón, una sacudida, pero no algo que los hubiera desplazado de un lado a otro del barco. La colisión fue tan suave que muchos de los pasajeros y de la tripulación continuaron durmiendo. El fogonero Barrett fue uno de los testigos más importantes. Dijo que se hallaba en ese momento en la sala de calderas número 6 y que vio entrar el agua. ¿Su nombre es Frederick Barrett? Sí. ¿Quiere contarnos lo que vio usted? En la sala de calderas se enciende una luz roja cuando el barco va a detenerse. La luz roja se encendió. Y como yo era el encargado de la guardia, pues grité: cerrad las compuertas. ¿Y qué fue lo siguiente que pasó? Que el choque se produjo antes de que las cerrásemos. Las estaban cerrando cuando se produjo el choque. Sí. ¿Cómo fue ese choque? ¿Qué es lo que sintió, oyó o vio? El agua entró torrencialmente medio metro por encima de la placa de la sala. ¿Puede señalar dónde se halla en el barco? El costado del barco estaba desgarrado, desde la tercera sala de calderas hasta el extremo. Barrett fue uno de los pocos fogoneros que lograron escapar antes de que se cerraran las puertas del mamparo.
Su testimonio para Hooper McCarthy implica que los daños no se debieron al fallo de las placas principales de acero, sino al lugar donde estaban unidas por los remaches. El testimonio del fogonero Barrett sugiere que el daño no se debió a la fractura de la mitad de una placa o dentro de la totalidad de las placas, sino que sugiere que tal vez había algo que estaba mal en las junturas. Tal vez el meollo estuviera realmente en los remaches, en la calidad de los remaches. Sus sospechas se vieron confirmadas cuando analizó los 46 remaches retirados en 1998 durante una expedición al pecio del Titanic. Y se encontró que algunos estaban hechos de acero y otros de hierro forjado. Hooper McCarthy examinó los remaches centenarios bajo un microscopio electrónico y encontró grandes impurezas incrustadas en la estructura del hierro. A continuación testó los remaches para ver hasta qué punto las impurezas afectaban a su resistencia. Cuando miras el hierro forjado, ves una combinación de hierro puro con determinadas impurezas que son captadas en partículas conocidas como escoria. La escoria puede reforzar el hierro forjado en una dirección, pero puede debilitarlo en la dirección opuesta, la dirección perpendicular. Cuando los remaches de hierro forjado fueron martillados en su sitio, las partículas de escoria sufrieron un giro de 90 grados y eso provocó una debilidad en la cabeza de los remaches. Fue un defecto que podría haber pasado desapercibido si el barco no hubiera chocado nunca con un iceberg. Durante la colisión, aquella noche, esos remaches débiles no pudieron soportar esa fuerza y sus cabezas saltaron. Como resultado, los remaches junto a ellos tuvieron que soportar más carga. Y esas cabezas también saltaron. Y de ese modo, fue como una cremallera que se hubiera abierto por el flanco de estribor. Probablemente lo que el fogonero Barrett estaba describiendo era una juntura partida debido al reventón de las cabezas de los remaches. A medianoche, Bright debía reemplazar a Phillips. Habían pasado ya 40 minutos desde la colisión, pero aún no tenían ni idea de lo grave que era la situación. He terminado. He tardado 3 horas. Oye, ¿se han parado los motores? Sí, hemos chocado con un iceberg. Parece que volveremos a Belfast. Genial. Eso significa más mensajes. Lo siento, querida, no podré ir a Nueva York. ¿Cuántos has hecho? Un montón. El señor Marconi estará encantado. Al capitán Smith se le están agotando las opciones sobre qué hacer, pero dispone del milagro del radiotelégrafo, la nueva tecnología a bordo. Aquí hay más. ¿Quieres que los lea? Adelante. Estaremos en Nueva York en 2 días. Caballeros, envíen la petición reglamentaria de ayuda. ¿Qué debo enviar, señor? La petición de ayuda reglamentaria, CQD. Vamos, hombre, despierte. Necesito la posición. 41-46 norte, 50-14 oeste. Y espabile, demonios. Sí, señor. Tardará unos minutos. Enviamos un SOS, es el nuevo código. Inténtenlo. Avísenme cuando tengan respuesta. Sí, señor. ¿Quién es un chico listo? Phillips podía conectar con todos los barcos en un radio de 650 kilómetros. El más próximo, el Californian, solo estaba a 30 kilómetros y lo bastante cerca como para salvar a todo el mundo. Pero tras recibir el grosero mensaje de Phillips, su radio permanecería desconectada hasta la mañana. ¿Quién es? El Frankfurt. Mantente a la espera. Es inútil. La potente señal de radio del Titanic estaba llegando muy lejos. El Frankfurt estaba a más de 150 kilómetros, pero necesitaban contactar con un barco mucho más próximo. No sé por qué el Californian no responde.
Todos los barcos a vapor seguían unos carriles establecidos para cruzar el Atlántico. Lo llamaban el ferrocarril transatlántico. Había cientos de movimientos de barcos cada día y existía la oportunidad de permanecer en contacto por radio con otro barco o incluso ver otro buque a quien pedir ayuda, llegado el caso. Es el Carpathia. Está viniendo hacia nosotros. Llévale esto al capitán. Sí. Perdón. Señor. Del Carpathia, señor. Viene hacia nosotros lo más rápido posible. ¿No hay otros barcos? El Frankfurt nos ha dicho que estemos a la espera. Lo intentamos con el Californian, pero no responde. Gracias, señor Bray. Señor. ¿Algo? El Olympic podría estar en camino. El capitán Smith no quería que se lanzara ningún bote salvavidas hasta que un barco de rescate no estuviera cerca. Incluso con tan solo 16 botes salvavidas, todo el mundo podría ser salvado si el Carpathia alcanzaba el Titanic en menos de 2 horas. Está a 58 millas, señor. La velocidad máxima del Carpathia no es más de 15 nudos. Está a 4 horas de aquí, señor. Pero solo podemos permanecer a flote 2 horas. Quizá es mejor que regrese a cubierta, señor Murdoch. Señor. La gente no paga para ver botes salvavidas. El Titanic se hundiría en menos de 2 horas. Pero una nueva prueba ha salido recientemente a la luz que demuestra que podría haberse mantenido a flote más tiempo de no haber sido por una decisión tomada al ser construido. Por alguna razón desconocida, los constructores del Titanic no encargaron el grado más puro de hierro forjado denominado Best, mejor, o número 4, sino un grado más bajo de hierro llamado Best, mejor, o número 3. Este grado inferior de hierro habría contenido más impurezas de escoria, y por lo tanto las cabezas de los remaches habrían sido incluso más endebles. Fue una pequeña decisión, pero que tendría terribles consecuencias. Lo crítico del asunto es que con hierro forjado de mala calidad acabas teniendo unas cabezas de remaches endebles. Pero si tienes buen hierro forjado, no tienes esa endeblez. Se romperá, el remache fallará, pero durará un poco más. Y las vidas de 1.500 personas se habrían salvado. Y entonces podría haber llegado allí un barco y rescatado a la gente antes de que el Titanic se hundiera. El capitán Smith sabe exactamente cuántos van a bordo, sabe exactamente cuántos sitios hay en los botes salvavidas y sabe exactamente cuánta vida le queda al Titanic. Una gran mayoría de los pasajeros a bordo va a morir. Cálmense, por favor, no pasa nada. Y fue en aquel momento cuando el capitán Smith sufrió una especie de colapso mental, porque fue entonces cuando la estructura de mando de a bordo se desmoronó. Será mejor que empecemos a meter a los pasajeros en los botes salvavidas, señor. ¿Señor? Sí. Mujeres y niños primero. Sí, hagámoslo. Señor. Lightoller interpretaría mal la orden del capitán con consecuencias fatales. Milvina Dean fue uno de los pocos pasajeros de tercera clase que logró subir a un bote salvavidas. Con 96 años en la actualidad es la última superviviente. Mucha gente pensaba que el barco no se podía hundir y se quedó tranquilamente. Mi padre fue muy rápido en reaccionar y nos llevó inmediatamente a cubierta. ¡No pueden quedarse por aquí! ¡Por favor! ¡Nada de pánico! ¡De uno en uno! ¡Suban al bote! ¡Nos están ocultando! ¡Queremos salir de aquí! Mujeres y niños solamente, señor. No, ¿por qué? Quiero salir de aquí. No, yo necesito... Y luego mi padre se despidió de mi madre. Tenía el corazón roto. Solo llevaban 4 años de casados. Y se le partió el corazón de tal modo que nunca quiso hablar de ello. Y como yo era tan pequeña, no podían tenerme en brazos y tuvieron que meterme en una bolsa.
Mujeres y niños solamente, señor. Lightoller interpretó las órdenes del capitán Smith como mujeres y niños solamente. ¡Despejen el paso! Y eso permitió muertes innecesarias, causó muertes innecesarias. El capitán Smith no se aseguró de que los botes se llenaran apropiadamente y debería haberlo hecho. No sabíamos que no había botes suficientes. No teníamos ni idea de eso. Solo cuando lo leímos en los periódicos supimos que no había botes suficientes. Y sin embargo dicen que 1 o 2 se quedaron vacíos. Ismay estaba en la cubierta de estribor ayudando a las mujeres y a los niños a subir a uno de los últimos botes. ¿Vio usted cuántos pasajeros fueron ubicados en esos botes? No, yo no lo vi. ¿Parecían estar llenos? Estaban muy llenos. Muy llenos. Despacio. Después de que subieran las mujeres y los niños, ¡Despejen el paso! y después de que subiera toda la gente que estaba en cubierta, subí yo mientras los bajaban. ¿No le había ordenado nadie que subiera? Nadie. De manera polémica, Ismay fue uno de los pocos hombres que ocuparon un sitio en los botes salvavidas. A la 1:50 de la madrugada salió el último bote salvavidas. Aún quedaban 1.700 personas a bordo. El barco solo podría permanecer a flote 30 minutos más. Caballeros han cumplido con su deber, no pueden hacer nada más. Abandonen su camarote. Ya es cuestión de sálvese quien pueda. El capitán ha dicho que debemos irnos. Solo un momento. Mientras quedaba electricidad a bordo, Phillips intentó permanecer en contacto con el Carpathia, actualizándole la situación del Titanic. ¡Maldita sea! ¿Qué ocurre? El Frankfurt está interfiriendo con la señal del Carpathia. Aunque había suficientes salvavidas para todos, el caos en el barco significó que muchos se quedaron sin él. Bright relataría luego lo de un fogonero de la sala de calderas que se vio obligado a tomar medidas desesperadas. ¿Qué diablos está haciendo? Jack, tiene tus salvavidas. Jack, por favor. No se mueve. Que se pudra. El capitán Smith fue visto por última vez en el puente. Se hundiría con el barco.
las 2:20 de la madrugada, el Titanic finalmente se hundió en el fondo del océano. Bright fue una de las 1.500 personas que fueron arrojadas al mar helado. ¿Cómo bajó usted de la cubierta del barco? El mar arrastró el bote hinchable. ¿Y el agua estaba subiendo todo el tiempo? Sí. ¿Y luego el agua inundó la cubierta? Sí. Y arrastró al mar el bote hinchable y a usted con él. Sí. La última vez que vi a Phillips, estaba de pie en cubierta. Cuando se encontró usted en el agua, ¿qué pasó después? Me alejé nadando del Titanic. Cuando alguien se sumerge en el agua, especialmente agua muy fría, lo primero que experimentará es pánico y shock. En cuanto uno está sometido a temperaturas de agua helada o casi helada, como indudablemente debía estar aquella noche, la desorientación, el agotamiento y la pérdida de conciencia son probables en los primeros 15 minutos, y la supervivencia es un problema tan solo de 15 a 45 minutos. Tu temperatura corporal empieza a descender y solo es cuestión de tiempo antes de que te produzca una hipotermia. Y o te mueres debido al frío o te ahogas. Es una forma horrible de morir. Lo mejor que se puede hacer es salir del agua si puedes. Tanto Bright como Lightoller se las arreglaron para permanecer fuera del agua agarrándose a un bote salvavidas volcado. Posteriormente serían recogidos por otro bote salvavidas. Dos horas después del hundimiento del Titanic, llegó el Carpathia con las primeras luces de la mañana y comenzó a rescatar pasajeros. Bright sobrevivió, sufriendo tan solo congelación en los pies. El Carpathia llegó demasiado tarde para su amigo y colega Phillips, que murió en el mar. De los 1.523 que murieron aquella noche, tan solo 328 cuerpos fueron recuperados. Muchos de ellos fueron enterrados aquí, en el cementerio de Fairview. Muchos de los cuerpos no pudieron ser identificados y fueron simplemente marcados con un número. Encontraron algunos cuerpos y los llevaron a Halifax, pero nunca encontraron el de mi padre. Y me pregunto qué sería de él, si lograría saltar por la borda o se hundiría con el barco. No tengo ni idea de lo que pasó, cosa que es terrible. Fueron principalmente hombres los que murieron, pero eso no significa que fueran solo hombres. Eso fue parte de la tragedia. Que hubiera mujeres y niños en el agua y no en los botes salvavidas formó parte de esa tragedia. Hubo un gran número de niños y de mujeres que no lograron subir a los botes. Los hallazgos de la investigación fueron que el barco navegaba a una velocidad excesiva en una región de hielos, pero la culpa no era de ningún miembro de la tripulación. Ellos solo llevaban a cabo lo que era la práctica normalizada de la época. Es por aquí, señores. Se recomendó que en el futuro el número de botes salvavidas se basara en el número de pasajeros y no en el tonelaje. Pero la investigación no hizo ninguna mención de las anticuadas reglamentaciones de seguridad de la Junta de Comercio británica. Muy bien. Creo que la investigación fue un fraude completo, porque la Junta de Comercio estuvo investigando un desastre del cual ella misma era ampliamente responsable.
La investigación decidió que Ismay no había influido en el capitán respecto a la velocidad, ni tampoco tenía culpa alguna en el diseño del barco. Presentó la dimisión como presidente 6 meses después y murió a los 74 años. La investigación no fue capaz de resolver el misterio de la razón por la que el barco se hundió tan rápidamente, ni tampoco pudo concluir que una cadena de acontecimientos y decisiones habían ocasionado el desastre. Los 16 botes salvavidas. Las reglamentaciones anticuadas de la Junta de Comercio británico. La altura de los mamparos. La llave de la taquilla de los prismáticos. El cambio de dirección del barco. El mensaje de radio que no recibió ningún oficial. El mensaje de radio que fue ignorado. El apagón de radio del Californian. La falta de prismáticos en la cofa. Y el iceberg que nació al mismo tiempo que el Titanic y contra todo pronóstico se había desplazado más al sur de lo que se creía posible. Pero se tardaría casi 100 años en revelar el defecto fatal localizado en el casco del Titanic que había ocasionado su hundimiento tan rápido. Tan solo 2 horas antes del rescate.